Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la charla gratuita en conflicto de interés en el sector público. Bueno, nosotros les contamos que para este mes del rescate de la semana del rescate de la formación de valores en el sector público, nosotros durante todo el mes de octubre hasta hoy, que es la última charla que tenemos, que es día 1 de noviembre, tuvimos una serie de charlas para apoyar la iniciativa de fomentar el rescate y la formación de valores en el sector público. Para los que no nos conocen, nosotros somos el CICAP, somos el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública. Estamos ubicados en la sede Rodrigo Facio, ese que ustedes ven en la fotografía de nuestro edificio. Llevamos más de 45 años entregando soluciones al Estado a través de nuestras áreas de acción, que son la asesoría técnica y la consultoría, la investigación y la educación continua y permanente. Dentro del programa de educación continua y permanente, nosotros trabajamos capacitaciones como estas charlas, ¿verdad?, que apoyan al sector público. También tenemos capacitaciones a la medida, programas especializados que son capacitaciones que superan las 100 horas. Y además también tenemos cursos cortos durante todos los meses y pueden visitar nuestra página para que puedan conocer la información que tenemos de todas las actividades cada uno de los meses. La actividad del día de hoy vamos a estar 2 horas, vamos a iniciar ahorita a las 6, primero la presentación, la facilitadora va a traer una exposición, vamos a tener un receso de 10 minutos, posiblemente lo vamos a tener en 1 hora, pero más bien dejamos a la libre a doña Jennifer para que ella corte en el momento indicado la actividad. Tenemos un receso para podernos estirar, comer un poquito, hacer algo de movimiento para no estresarnos tanto, y luego volvemos 10 minutos posteriores y comentarles que esta actividad se les va a mandar a ustedes el enlace o se les va a invitar a que también la vean grabada para que también se la puedan compartir a otros compañeros o amigos en nuestro canal de YouTube. Así que entonces va a estar siendo grabada de principio a fin para que ustedes también tengan la posibilidad de repasar la información. La dinámica, como nos decía doña Jennifer al inicio, lo que vamos a hacer es que ella expone y como somos poquitos, bueno, ahorita somos 24 personas conectadas, entonces vamos a probar en principio. Si alguno tiene alguna consulta puede levantar la mano. Si de esto se nos llena un poquito el auditorio, pues entonces vamos a hacer un espacio al final de preguntas. Sin embargo, hasta el momento podemos iniciar la presentación y luego vamos dando espacio a las preguntas. Entonces yo me permito presentar a Jennifer. Ella es Jennifer Isabel Arroyo Chacón, es la facilitadora a cargo de esta actividad. Ella es doctora en Derecho de la Universidad Estatal a Distancia de la UNED, doctora en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del ICAP, máster en Administración Pública con énfasis en Gestión Pública, también es licenciada en Derecho, licenciada en Contaduría Pública e incorporada a los colegios respectivos. Por lo que contamos con una persona con amplia experiencia que va a compartir con nosotros durante estas 2 horas. Bienvenida, doña Jennifer. Ya usted puede compartir su presentación. Yo estoy aquí para apoyarle en cualquier momento. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas noches, bienvenidos a todos. Un especial agradecimiento, pues que se conecten el día de hoy, saquen el ratito para poder conversar de estos temas. Yo traje una guía, pero en realidad podemos ir avanzando con los temas y como hasta el momento somos poquitos, también si tienen alguna duda de esta temática que no esté incluida dentro de lo que yo les voy a exponer, porque como es un público diverso, pues no se preocupen, pueden hacerme la consulta, que si está dentro de mis habilidades, yo con todo gusto, pues trataré de atenderlo en lo que pueda. El tema que me dieron es bastante complejo y bastante relevante. Conflicto de interés en el sector público. Hasta hace unos 10 o 15 años no se hablaba de temas de conflictos de interés. Era algo que no se tomaba en consideración, ni siquiera se veía cuando hablábamos de temas de corrupción. Ya en el mundo
un tiempo atrás había empezado una preocupación por el tema de la corrupción, pero Disculpe, Costa Rica, disculpe, perdón, doña Jennifer. Una persona nos dice que no escucha. Por favor, si ustedes, un par de personas me indica si se escucha bien, porque yo escucho muy bien. ok, qué pena, sí. Yo sí escucho bien. Gracias. Otra persona para Escucha saber. perfectamente. Perfecto. Entonces, Ok. la persona que está conectada con el dispositivo Samsung, que nos dice que no escucha, debe ser que tiene algún problema, tal vez puede salir y volver a ingresar. Disculpe. Perfecto. Como les mencionaba hace algún tiempo, ya en los países más grandes, en donde habían empezado a surgir escándalos y casos de corrupción, empiezan a preocuparse por el tema de la corrupción. De hecho, América Latina es de los primeros países afectados más fuertemente con esta temática. Y a nivel de legislación, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que Costa Rica pertenece, fue uno de los primeros instrumentos, incluso es anterior a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción. Eso es un tema que llama la atención, porque en este caso la OEA, propiamente de nuestra región, fue adelante antes que las Naciones Unidas. Y en su momento se hablaba mucho del tema de la corrupción como actuación. Nosotros veníamos siempre un poco atrás, al igual que todo lo que ha hecho los costarricenses, venimos un poco atrás, hasta que surgen los famosos escándalos de corrupción de los expresidentes y demás, y se genera un cambio significativo en nuestra cultura, país, sector público. Entonces, a partir de ahí empezamos a arrancar y vemos que la temática de la corrupción tiene muchas aristas. Y una de ellas que todavía no hemos tratado como deberíamos tratar es el tema de conflictos de interés en el sector público. Ya hay otros países, ahorita más adelante voy a mencionarlo, que han avanzado bastante más y que incluso tienen regulación y legislación de temas de conflictos de intereses, incluso se reconoce que eso existe, pero nosotros todavía nos falta un poco. Sin embargo, esfuerzos de la Procuraduría de la Ética Pública, esfuerzos institucionales, esfuerzos desde la academia, desde la misma Universidad de Costa Rica, con sus investigaciones, que se ha llevado a cabo múltiples investigaciones de las causas de la corrupción y de cómo atacar la corrupción y de cómo prevenir la corrupción, desde las universidades también se han tratado el tema de conflictos de interés, porque vemos que formas y medios para generar conflictos actos de corrupción son muchos. Uno de ellos es el tema de conflicto de interés. Lógicamente el país empieza primero legislando los más claros, los más evidentes, lo que es el pago de sobornos, el pago contratación pública, por ejemplo, que es de las áreas en donde es más visible, nombramientos, el recurso humano, pero hemos visto que hay que reconocer la importancia del conflicto de interés como un mecanismo para detectar, prevenir y sancionar los actos de corrupción. Entonces, teniendo este preámbulo, vamos a entrar un poco a ver a qué nos referimos cuando hablamos de conflictos de interés en el sector público. El objetivo de la sesión del día de hoy es estudiar el conflicto de intereses, sus tipos, así como el deber de gestionarlos adecuadamente a la luz de la normativa actual. Vamos a ver qué es el concepto de conflicto de interés, cuáles son los diferentes tipos y cómo se gestionan estos tipos. Primero, partamos de una realidad, y es que podemos ser muy utópicos y querer un mundo ideal en donde tenemos a un funcionario público metido en una burbuja, aislado de todo mundo y que solamente viva para el servicio público. Pero eso no es así. Los funcionarios públicos son seres humanos que tienen intereses particulares y privados. Ninguna institución puede pretender eliminar los intereses de sus funcionarios. Eso sería irreal. Primero, los funcionarios públicos tienen familias. Ellos en sí
yo soy funcionaria pública, tenemos intereses particulares y es totalmente válido. Muchos trabajaron, por ejemplo, en entidades privadas, ingresan al sector público, ya tienen un interés con un vínculo con una entidad, una empresa en la que venían trabajando. Otros tenemos familias, resulta que hay un familiar que se dedica a una actividad lucrativa y ese familiar dentro de la actividad lucrativa que desarrolla está la prestación y la venta de servicios para una determinada institución y eventualmente en algún momento llega a participar en una licitación, en una contratación. Nosotros no podemos pretender que los familiares de los funcionarios públicos se inhiban de hacer actividades lucrativas, emprendimientos o participar en concursos o a participar en nombramientos o a participar en contrataciones con el Estado. O sea, hay que reconocer que somos personas, que las personas tienen intereses particulares y que los intereses van a estar presentes siempre. Y al tener intereses públicos y privados, eventualmente en algún momento puede generarse una situación de conflicto. Y esos conflictos hay que medirlos, medir el impacto y hay que gestionarlos. Entonces, no se puede prohibir, y tal vez yo siempre he querido aclarar eso, no podemos prohibir. A veces he leído borradores de reglamentación de instituciones que quieren avanzar en esta temática, ir más allá, pero pretenden llegar al extremo de prohibir todo y eso no se puede tampoco, porque también los funcionarios como personas, como ciudadanos, también tienen derechos y tienen el derecho al ejercicio del comercio, de sus libertades, de participar de actividades y de gremios, de tener intereses particulares y todavía más aún cuando estamos hablando de los familiares, ¿verdad? Que puede generar una situación de conflicto de interés. Entonces, los conflictos de interés siempre van a estar ahí presentes. ¿Qué puede generar esos conflictos de interés? ¿Qué puede tener un funcionario un conflicto de interés? Un conflicto de interés a través de temas financieros y pecuniarios. Yo puedo tener negocios, incluso aquellos que reciben, pago de prohibición, pueden perfectamente tener otro tipo de negocio y resulta que tengo una cuenta de ahorros o soy inversionista en un fondo de inversión privado y eventualmente ese fondo de inversión privado tiene alguna relación o llega a tener alguna relación con la institución en la que yo estoy trabajando. Recordemos que el pago de la prohibición es eso, pago de prohibición del ejercicio profesional, pero usted no le pueden prohibir tener sus ahorros, hacer una inversión o tener un emprendimiento particular o peor aún que su esposa, su cónyuge y su hijo tenga algún emprendimiento particular. El tema de deudas. Se da mucho con una gran discusión con el tema de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Sí, en el caso de los jueces de cobro, sí se les podía prohibir tener deudas con las entidades financieras a las cuales se les brinda servicios en los juzgados de cobro. Y resulta que en este país tenemos, no voy a decir nombres, pero dos tarjetavientes, dos entidades de tarjetas que detienen tarjetas de crédito al país completo. Y tampoco yo le puedo prohibir a un funcionario pues tener una tarjeta de crédito, ¿verdad? Ahora habría que ver qué tanto el tener una tarjeta de crédito realmente me genera un conflicto de interés a la hora de resolver un proceso o no, si simplemente es que tengo una tarjeta de crédito, que tengo un crédito en una cooperativa. Ya cuando hablamos de expectativas de trabajo, ya ahí entramos en otras circunstancias, porque ya incluso ahí está una legislación especial. Para las personas que tienen prohibición, pues no pueden ejercer la profesión fuera, pero para múltiples funcionarios que no se les paga la prohibición, sí existe una prohibición no pagada, pero sí de ley, de que yo no puedo realizar actividades que vayan contrarias a los intereses de mi patrono, entonces no puedo ejercer un cargo en la función pública, ir al ámbito privado a ponerle la competencia o asesorar a personas que vienen a recibir los servicios de la institución pública en la cual estoy trabajando. Este tipo de intereses financieros y pecuniarios, ya que todos los podemos tener, habrán casos en donde definitivamente pues no se puede hacer nada al respecto.
Pero hay otros casos en donde sí hay que verlos. Estas son las circunstancias en las que se dan. Las relaciones familiares, el círculo familiar cercano, lo que les decía, el cónyuge tiene una actividad lucrativa, un primo, un familiar, tiene un pequeño emprendimiento y resulta que sale una licitación en la entidad en la que yo estoy trabajando. No se le puede prohibir a este pequeño emprendedor que participe porque es hermano mío o es cuñado, ¿verdad? Ese tipo de situaciones que generan conflicto. Hay otras situaciones que podrían también generar conflicto eventualmente, y hay que analizar cada caso concreto, son las relaciones afectivas. Una gran amistad, no simplemente la amistad o el compañerismo normal, porque todos tenemos derecho a tener amistades y conocidos, y si ustedes pertenecen a un colegio profesional, no sé si los que aquí presentes todos serán abogados o probablemente no, muchos son del área de ciencias económicas, auditores, administradores, pues bueno, cuando uno pertenece a un gremio, a un colegio profesional, pues generalmente conoce gente. El conocer gente, conversar con ellos de vez en cuando, no es la situación generada o conflicto de interés, lo que sí sería es esa amistad íntima, que somos amigos, conocidos. Aquí el usuario, don Esquivel, deme un minutito, termino con esta diapositiva y ya le doy la palabra. Esta relación de amistad íntima, cercana, ya que pasa el mero compañerismo y la formalidad de un colega, de compañero de trabajo, ya somos amigos, conocidos, o al contrario, una enemistad, hay una enemistad grande que incluso hasta tenemos procesos jurisdiccionales en contra uno y otro, y hasta se ha dado situaciones pues bastante fuertes, el noviazgo, las relaciones de parejas, se dice incluso de relaciones de pareja públicas o clandestinas, cuando por ejemplo se sabe que en algunas instituciones una persona tiene una relación sentimental clandestina con otra, pero eso se permite para hacer nombramientos. Este tipo de situaciones generan conflictos de interés. También podemos tener las comunales, somos vecinos, participamos en una misma organización. Ahora, por sí solo eso no va a generar, no es un elemento de conflicto de interés, sino que es una situación que podría generar conflicto, porque yo puedo pertenecer a la asociación de desarrollo de mi comunidad y la otra persona pertenece a la misma asociación de desarrollo de la comunidad, llega a pedir un servicio a la institución donde yo trabajo y no pasa nada, lo trato igual que cualquier otro, porque simplemente somos vecinos y participamos en la misma asociación de desarrollo de la comunidad. Habría que analizar el caso concreto. Temas de afiliaciones religiosas, afiliaciones con organizaciones con fines o sin fines de lucro, que seguimos unos mismos objetivos, también empresariales, políticos, sindicales, profesionales. En realidad hay múltiples situaciones, ustedes ven, no podemos agarrar a ningún funcionario público y decirle, usted no puede tener intereses religiosos o filiación religiosa o no puede participar en organizaciones sin fines de lucro. O sea, jamás, jamás podemos meternos en esa esfera de la vida del funcionario. Lo que estamos diciendo es que casi que todas las esferas de la vida del funcionario eventualmente, según el caso concreto, podrían llegar a generar una situación de conflicto de interés. No es que lo generan, es que podría llegar a darse. El usuario, don Edwin, tenía la manita levantada. Era Edwin. Era Esquivel. Esquivel, perdón. Sí, buenas noches a todos. Sí, una consulta breve. Yo tengo entendido que el conflicto de intereses cuando se da una contratación o cuando yo soy el encargado de la contratación o soy del área especializada que está pidiendo el servicio, ahí sí me tengo que inhibir yo de que un familiar cercano participe, porque puede ser que uno le dé Eso lo vamos beneficio. a ver más adelante. Denme un chancecito y ya ahorita llegamos a eso porque hay diferentes tipos de conflictos de interés y vamos a ver cuándo se configura el deber de abstención. Perfecto, gracias. Sí, ya ahorita vamos a ver eso. Bueno, entonces para terminar acá, como podemos ver, todas las esferas de casi que de nuestra vida podrían eventualmente generar un conflicto de interés. Entonces hay que tenerlo presente, por eso en un momento yo decía que no se puede prohibir, sino hay que gestionarlo. Primero, ¿qué es el conflicto de interés? Y es de los aspectos más importantes. Que yo sea parte de la misma organización religiosa,
yo funcionaria pública, sea parte de la misma organización religiosa, es más, ni siquiera es de la misma iglesia, sino que pertenecemos al mismo grupo de la iglesia, pertenecemos al coro de una persona que viene a recibir un servicio, solicitar un servicio en la entidad. Por sí solo, ese hecho en el que yo tengo que prestar el servicio no genera una situación de conflicto de interés. ¿Cuándo se genera? Es cuando existe una situación en la cual los intereses particulares del funcionario se contraponen con los intereses públicos que rigen su labor. Tiene que existir una contraposición. Si yo formo parte del grupo del coro y yo trabajo en una municipalidad y hay un vecino que también forma parte del coro y viene a pedir un permiso de construcción y sigue el trámite normal, ordinario, que sigue cualquier solicitud de permiso de construcción, me llega el expediente junto con todos los vistos buenos y nada más tengo que dar una firma final y yo ni siquiera no he influido en nada durante la tramitación de ese proceso. No existe una contraposición de los intereses públicos porque la solicitud viene bien presentada, cumple con todos los requisitos, pues simplemente le doy el visto bueno y se le notificará como corresponde. Ahí no estamos hablando de ninguna situación de conflicto de interés, simplemente es el que el solicitante y la persona, la funcionaria pública, pues forman parte del mismo grupo de coro, no hay una amistad íntima que genere un favorecimiento, ni una enemistad manifiesta que va a decir, ah, no, es como este fulano, uy, es del coro y vieras qué mal me cae, le voy a quitar le voy a negar el permiso. Ahí sí hablaríamos de temas de conflicto de interés, porque aquí es cuando se contraponen los intereses públicos con los intereses particulares, cuando hay oposición, cuando esta situación va en contra de los intereses. Es decir, en otras palabras, cuando la toma de decisiones se ve comprometida por intereses particulares, cuando yo tomo una decisión no basada en el ordenamiento jurídico, en el manual de puestos, en los procedimientos, en lo que le aplico ordinariamente a todos los casos, sino que la estoy tomando con base en mi interés particular. Ay, a este fulano como me cae muy mal, entonces le voy a pedir más requisitos que al resto. O mira, como este es conocido amigo mío y es íntimo amigo mío, entonces le voy a decir que ni siquiera lo va a tener que presentar, voy a llevarle yo mismo la boleta y se la voy a gestionar. Ahí la toma de decisión no está guiada por los criterios objetivos que yo aplico a todas las solicitudes que recibo en el día a día en una institución, sino que está comprometida por un interés particular. Ahí es cuando se genera la situación de conflicto de interés. El concepto es muy importante tenerlo, porque como vimos anteriores, todos tenemos intereses financieros, tenemos deudas, tenemos tarjetas de crédito, tenemos conocidos, tenemos familiares que tienen emprendimientos, formamos parte de organizaciones civiles, conocidos, personas, en cualquier momento puede llegar a alguien de algún conocido a hacer un trámite, pero si mi decisión, si el ejercicio de mi función, de mi trabajo es normal, ordinario, yo estoy resolviendo como resuelvo cualquier otro caso, sin importar a quién se dirige, no hay una situación de conflicto de interés. La situación de conflicto de interés se genera cuando hay una contraposición, cuando la toma de decisiones no es objetiva, sino que se basa en un interés particular. Doña Laura, ¿tiene la manita levantada? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Tengo una confusión. Vamos a ver, el conflicto de interés se materializa en el momento, según esta definición que está dando, en el momento en que existe una actividad que no, o sea, que no corresponde, ¿verdad?, con lo que debería ser. Una contraposición así de los intereses. Sí, ok. Eso, o sea, es la contraposición per se, por sí misma, ¿verdad? Existe, se dio, se materializó y la inconveniencia que ello genera. Ok, eso por un lado. Pero, por otro lado, tenemos el hecho de que un familiar, un amigo, un conocido, no sé, trabaje conmigo, ¿verdad? O trabaje en un área similar, o sea, son
no necesariamente eso va a generar un conflicto de interés, sino es el hecho de que yo le facilite, le genere algo especial, ¿verdad? A esa persona. Entonces, o sea, no entiendo cuál es el conflicto. La actuación por sí misma, ¿verdad? Está claro, pero también estamos hablando de que una persona, por su estatus, su posición dentro de la organización versus otra persona, también puede generar un conflicto de interés. Entonces son como dos casos o Ok, dos pero posibilidades. Sí. tal vez no le estoy comprendiendo bien la pregunta. Vamos a ver los tipos de conflicto de interés. Y cuando Ajá. veamos los tipos de conflicto de interés, por un principio de tipicidad, vamos a ver cuándo se sanciona el conflicto de interés, cuándo se materializa el conflicto de interés. Ahora, si usted Ajá. está hablando de nombramientos de familiares dentro de la misma institución, hay que ir a la regulación de cada una de las instituciones. Y recordemos que en algún momento, por ejemplo, recuerdo el caso de los matrimonios, en algún momento la Sala Constitucional declaró inconstitucional varias leyes especiales en donde prohibía que una pareja se casara si A trabajaban eso en la me misma refiero, a institución. eso me La refiero, Sala sí. Constitucional lo declaró inconstitucional, pero dejó muy claro que no puede haber una relación de subordinación. Eso sí no puede haber, no es que la esposa va a ser la jefe del esposo, no puede haber una relación de subordinación y de supervisión, pero incluso esto es un tema más antiguo incluso que hablar de conflicto de interés. Esos votos de la sala son de inicios de los años 90. La sala ha dicho que en una institución sí podrían haber familiares trabajando en la misma institución, porque incluso era una violación al derecho del trabajo, siempre y cuando no existiera una relación de subordinación, una relación directa. Entonces, qué sé yo puedo trabajar en la Universidad de Costa Rica en el área financiera y mi esposo ser profesor de la Facultad de Comunicación de la misma Universidad de Costa Rica. No tenemos ningún tipo de relación. Entonces, ahí distinto sería que yo sea la jefa del área financiera y mi esposo sea el asistente de contable del área financiera, en donde yo le tengo que aprobar todos sus trabajos y le tengo que hacer la evaluación del desempeño. Entonces, ya hay más que temas de conflicto de intereses, vamos a hablar de idoneidad, de objetividad, de la objetividad a la hora de hacer la evaluación del desempeño, ¿verdad? Entonces, hablando de nombramientos de familiares en la misma institución, les reitero, desde los años 90, la Sala Constitucional ya había declarado inconstitucional y había aclarado que siempre y cuando no estuviéramos en relaciones de jerarquía o de subordinación, sino personas que trabajaban en departamentos o en sedes, incluso en instituciones tan grandes como la UCR, que está la sede central, pero hay sede casi que en todo el país, trabajamos en sedes distintas, pues no hay problema. Puedo tener dos hermanos trabajando en el mismo lado, uno trabaja en la sede de San José y el otro trabaja en la sede de Punta Arenas, no hay ninguna relación de subordinación. Ahora, con relación a los conflictos de interés, esta es la definición de propiamente lo que se considera el conflicto. Vamos a ver los tipos y quizás ahí en los tipos es donde le puedo aclarar un poco más la duda que usted tiene en este momento. De acuerdo, gracias. Con gusto. Vamos, les iba a poner este pequeño video, espero que me lo permita. No es costarricense de Transparencia Colombia, termina con la normativa colombiana, nosotros carecemos de este tipo de instrumentos, pero la primera parte sí es muy explicativa, sobre todo para que no me estén escuchando solo a mí, sino que puedan no aburrirlo solamente hablando yo, sino que podamos ver otro tipo de cosas. Espero que me abra. Déjenme ver, perdón. Voy a dejar de compartir para ver si lo puedo abrir directamente en el YouTube y no en la diapositiva. A veces es más fácil abrirlo directamente en el YouTube. Se pega menos. Les reitero, es colombiano, pero la primera parte, la definición del conflicto de interés y cómo se ha visto es aplicable casi que a toda la región latinoamericana. ¿Sabes qué es un conflicto de intereses? Perdón, ¿me están escuchando todos?
Uno de los Sí, aspectos a sí, tener está en bien. cuenta al desempeñarse como servidor público ocurre cuando el interés general propio de la función pública se contrapone con el particular y directo del servidor público, incurriendo así en un conflicto de interés. Para la organización Transparencia por Colombia, este surge cuando un servidor público tiene un interés privado que podría influir, o en efecto influye, en el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones oficiales, porque le resulta particularmente conveniente a él, a su familia o a sus socios cercanos. Cabe resaltar que esta definición contempla la materialización del conflicto de intereses al precisar que el interés privado en efecto influye en la toma de decisiones, y cuando esto ocurre nos encontramos ante una situación disciplinaria o un riesgo de corrupción que para el caso colombiano implica sanciones al servidor público que no se haya declarado impedido para actuar. De igual forma, el conflicto de intereses puede ser real, cuando el servidor ya se encuentra en una situación en la cual debe tomar una decisión, pero en el marco de esta existe un interés particular que podría influir en sus obligaciones. Potencial, cuando se tiene un interés particular que podría influir en sus obligaciones como servidor público, pero aún no se encuentra en aquella situación en la que debe tomar una decisión. O aparente, cuando el servidor público no tiene un interés privado, pero alguien podría llegar a concluir, aunque sea de manera tentativa, que sí lo tiene. Tenga en cuenta que un conflicto de intereses involucra a cualquier servidor público o particular que desempeña una función pública y, dentro de sus principales repercusiones, están la generación de desconfianza y la afectación negativa sobre el desempeño del funcionario frente a sus deberes, lo cual puede desembocar en actuaciones fraudulentas y corruptas si no se declara previamente. No obstante, el conflicto de intereses puede ser detectado, informado y desarticulado voluntariamente, antes que se provoquen irregularidades o corrupción. Recuerde que los conflictos de intereses son inevitables y no se pueden prohibir, ya que todo servidor público tiene familiares y amigos que eventualmente podrían tener relación con las decisiones o acciones de su trabajo, por lo que se hace necesario que todo esté previsto en un marco normativo. Tipificación del conflicto de intereses. De acuerdo con la normatividad colombiana, existen interés directo, conocimiento previo, concepto o consejo fuera de la actuación, curador o tutor del interesado, relación con las partes, amistad o enemistad, organización, sociedad o asociación a la cual perteneció o continúa siendo miembro, litigio o controversia, decisión administrativa pendiente, denuncia penal o disciplinaria, acreedor o deudor, antiguo empleador, lista de candidatos, recomendación, relación contractual o de negocios, heredero o legatario, dádivas, participación directa, asesoría de alguna de las partes interesadas, participación en proceso arbitral respecto de cuyo laudo se esté surtiendo recurso de anulación, haber presentado servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado y finalmente tener parientes en una de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso. ¿Qué hacer si me encuentro en alguna de estas situaciones? Analice su caso siguiendo la guía creada por el DAFP, la cual Nosotros puede... no tenemos una guía, entonces hasta aquí llegamos con el videito. Denme un segundo, por favor, para... Ok. Volvamos acá. Ok. Nosotros no tenemos la guía que tiene Colombia, entonces, bueno, hasta ahí nos llegamos. Pero la primera parte sí estaba muy similar a lo que estábamos conversando. Denme un segundo que se me pegó aquí la computadora. Entonces, como pueden ver la definición que han estado utilizando, ellos es una, y la definición que utilizamos nosotros acá es prácticamente aceptada en toda la región latinoamericana. Que hablemos de un conflicto de interés propiamente dicho, tenemos que hablar de una situación donde exista una contraposición real de los intereses del funcionario particular con los intereses públicos. Ahora, hay diferentes tipos de conflicto de interés que nos decía en el video y quizás ahí viene un poco la duda de doña Laura, el segundo aspecto de la duda de doña Laura. El conflicto de interés real, cuando se pone un interés particular, cuando se posee un interés particular, perdón, que se contrapone al interés público y yo tomo una decisión, no basada en el interés público, sino en el interés particular. Aquí hay una materialización de una actuación. El interés
el conflicto de interés real es sancionable. Estamos aquí hablando propiamente de la materialización de la falta administrativa y por lo tanto de la aplicación del régimen sancionatorio que corresponda. Aquí es cuando yo favorezco a mi vecino o cuando le causo un perjuicio a una persona en la que tengo una enemistad manifiesta. Aquí es cuando yo, encargado de proveeduría, le autorizo la contratación a una sociedad anónima cuyo dueño es mi papá, por ejemplo. O sea, aquí estamos hablando el ejercicio material, el que es sancionable, el que se considera una falta administrativa y se tipifica un delito. Incluso podría llegar a delito. Cuando hablamos de un conflicto de interés potencial, no se ha materializado. Ah, perdón, no se ve la presentación. Perdón, se quedó pegado en el video. Es que tenía otra pantalla. Ok, déjenme ver, perdón. Ay, fue pucha. ¿Ahora qué están viendo? Seguimos viendo la YouTube. Ok. Qué raro. Vamos de nuevo. Ahora sí, Voy a salir ahora sí del todo. ya se eliminó la parte de... Ahora sí. Okay. ¿Estamos viendo los tipos de conflicto de interés? Sí, correcto. Ok, perdón. Ahí disculpen las fallas técnicas. El interés, conflicto de interés real. La definición de conflicto de interés, tanto que trabajamos nosotros como que se trabajó en el video de Colombia, que es prácticamente universalmente aceptada por toda la región en América Latina, al menos es cuando yo tomo una decisión basada en interés particular por encima del interés público. Se materializa. Hay un favorecimiento específico. Ahí eso constituye sanción. Eso constituye una falta administrativa, es sancionable. El conflicto de interés potencial no es sancionable, porque como su palabra lo dice, potencial es algo que eventualmente existe la posibilidad de que se convierta en un conflicto de interés real, pero yo puedo evitar que ese conflicto de interés se materialice. Resulta que soy parte de una junta que ve solicitudes de becas de estudiantes. Yo no tenía ningún conocimiento, no sabía. Tengo una prima también de apellido Arroyo, yo sé que es prima, pero no somos sumamente cercanos, que está solicitando la beca. Yo ni siquiera sabía que estaba solicitando la beca. Cuando veo en la lista de casos a votar, me doy cuenta que viene fulanita, apellido Arroyo, mira, esta es prima mía. Ahí potencialmente estamos ante las puertas de un conflicto de interés. Se puede evitar cuando yo digo, lo siento compañeros, tengo que abstenerme, ahorita vamos a ver la figura de la abstención, voy a separarme, si existiera algún suplente, me sustituye el suplente y vea usted este caso específico. Nótese que no le he dado ningún favorecimiento, no fue que le ayudé a que presentara la solicitud de beca, no fue que le ayudé a que gestionara los aspectos antes, no, llegué y se da en la vida real muchas veces y hasta ahí que vamos a votar en un órgano colegiado, me doy cuenta de que es mi prima y es mi prima, yo hay un potencial conflicto de interés, simple, lo evito, no se materializa. El conflicto de interés potencial no es sancionable. Yo no puedo sancionar a alguien porque eventualmente podría llegar a tener una situación de conflicto. No. Simple y sencillamente, la administración está obligada a regular ese tipo de situaciones y decirle a los funcionarios qué deben hacer cuando se presentan este tipo de situaciones que eventualmente podrían materializarse en un conflicto de interés. Entonces, el conflicto de interés real se sanciona, es una falta, es un delito. El conflicto de interés potencial se gestiona, hay que decirle al funcionario cómo actuar, qué debe hacer. Por ejemplo, régimen de inhibiciones,
que tiene establecido el Poder Judicial y también todos los órganos de sancionatorios, colegiados, ¿ok? Entonces, yo me inhibo, pero puede ser que me acepte la inhibitoria, puede ser que no me acepte la inhibitoria, pero la institución tiene la obligación de decirle al funcionario cómo actúe ante una situación potencial de conflicto de interés. No se sanciona. Si el funcionario en una situación de conflicto de interés potencial no sigue el procedimiento establecido por la institución, se materializa, y ahí ya no estaríamos hablando de conflicto de interés potencial, sino de conflicto de interés real, y ahí sí hay una sanción. Y por último, el conflicto de interés aparente, cuando algo pareciera ser para un tercero que hay un conflicto de intereses, pero no lo hay. En realidad no lo hay. Este no es sancionable, tampoco la persona tiene que seguir ningún procedimiento especial, pero la administración sí tiene que verificar. Entonces, tal vez era la consulta, doña Laura, cuando alguien me dice, son familiares que trabajamos en la misma institución, hay instituciones muy grandes, como por ejemplo el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, pero ahí son personas, trabaja el papá y el hijo, pero como explicaba hace un momento, trabajan en instancias totalmente distintas. El papá puede trabajar en el área de servicios generales y el hijo puede trabajar en el área financiera, no tiene ninguna relación de supervisión, no tiene ninguna relación de jerarquía, es más, los trabajos ni siquiera se desempeñan. Alguien de afuera puede decir, uy, qué barbaridad, ahí es un conflicto. No hay ningún conflicto de intereses. Salió un concurso para el nombramiento del hijo, el papá ya tiene 30 años de trabajar en la institución, ya está a punto de pensionarse, entró cuando ni siquiera se pedía el concurso público, el hijo sí, pero hubo un concurso público, lo llevó Recursos Humanos, el hijo presentó los atestados, cumplió con todos los exámenes, se le nombró, el papá no tiene ninguna relación, ninguna influencia, no tuvo en su momento para el nombramiento del hijo en esa institución, por ejemplo, porque el señor trabaja en servicios generales, no trabaja ni en el área financiera, ni trabaja en recursos humanos, ni trabaja en ningún otros aspectos. Entonces, para alguien de afuera podría decir eso, me parece, o puede verse como un conflicto de interés cuando en realidad no lo es. No se puede sancionar, no se le puede pedir a nadie más que haga algo distinto a lo que está hecho, pero sí es deber de la administración verificarlo. Si la administración recibe una denuncia en ese tipo de cosas, tiene nada más que verificar que efectivamente estemos en estas situaciones de conflictos de interés aparente. La administración sí tiene que revisar y estar seguro de que es una situación aparente que no se va a materializar. Y lógicamente no puede ser incurrir en ninguna prohibición. Entonces, para que recapitulemos, el interés, conflicto de interés real es el que es sancionable, es falta administrativa, incluso hasta un delito. El potencial, la administración tiene que darnos mecanismos para evitar que se materialicen, y el aparente es simplemente hay que verificar que no pase de una mera apariencia, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer ante una situación de conflicto? Gestionarlos. Los conflictos de interés no se pueden eliminar al 100%, se deben que gestionar. Entonces, si estoy en una situación de conflicto de interés potencial, debo abstenerme. Si estoy en una condición en donde la situación de conflicto de interés está totalmente tipificada, como nos comentaba el compañero, en el caso de el proveedor, si el que es el oferente es el cónyuge y yo soy el proveedor o el encargado del trámite de contratación administrativa de ese expediente, tengo que gestionar, estoy obligada a gestionar ese conflicto y ahorita lo voy a mencionar más adelante, a gestionar esa situación generadora de conflicto de interés. Pero distinto es el caso de que yo lo que trabaje sea, nuevamente, servicios generales, por ejemplo, soy chofer en la institución y hay una contratación para el servicio de catering service. Y el cónyuge se puso, el chofer de la institución, por ejemplo, puso un negocio con otras 2 o 3 personas, 2 señoras más, crearon una sociedad anónima y están participando en una licitación. Que el hecho de que mi esposo, que sea cónyuge, perdón, que el cónyuge sea el chofer en una institución, no me inhibe, no le
puede ser un obstáculo, y eso hay jurisprudencia en la sala en ese sentido, para que la persona pueda participar en el proceso de contratación, porque se ve que no existe ningún tipo de, no puede ejercer ningún tipo de influencia material real para definir a quién se le va a contratar el servicio de catering, porque el señor cumple funciones pues totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, como se dice, no se puede eliminar al 100%, pero sí debemos gestionarlos. Es algo con lo que estamos, es inherente al funcionario público, es inherente al funcionario como ciudadano, pero sí es una obligación de la administración gestionar y evitar que cualquier conflicto de intereses sea potencial, aparente, se convierta en un interés real. ¿Cómo se gestiona? Primero, evitarlos cuando sea posible. Todo funcionario está en la obligación de evitar o abstenerse, ponerse en situaciones que vayan a comprometer su objetividad en el ejercicio de sus funciones. Cuando sea posible, debe procurar evitar esas situaciones de conflictos de interés. Entonces, por ejemplo, si yo sé que desempeño una labor estratégica, volvamos al caso de los proveedores, los pobres proveedores casi que no pueden tener amistades, y ordinariamente en mi institución se contrata un tipo de servicio o conozco a un proveedor, y cada vez la relación se está volviendo casi que de amistad personal, ya está pasando la cortesía profesional y nos estamos volviendo amigos, pues eso hay que cortarlo. Otro funcionario que pasa mucho es con los auditores. Bueno, en mi caso yo soy auditora, entonces trabajo mucho con los auditores, y uno dice que el auditor casi que no puede decir pero ni buenos días cuando llega, ¿verdad?, a la institución, porque como en cualquier momento puede llegar a revisar y a fiscalizar todas las dependencias de la institución, pues no se ve bien que el auditor tenga relaciones de amistad, de muy cordialidad, de que lo vean muy amigo o muy cercano a algún departamento, a alguna persona en particular, que máximo si eventualmente pues llega a tener que a recibir una denuncia, hacer un estudio de auditoría, emitir una recomendación. Entonces, eso puede generar situaciones de conflicto de interés a futuro. Lo primero es tratar de evitarlas. Entonces, a veces, dependiendo del puesto, pues ser el más odioso, y en el caso de los auditores, pues casi que no pueden saludar a nadie, ¿verdad? No es tan así, sabemos que no es tan así, somos seres humanos, trabajamos en instituciones, pero lo primero es tal vez tratar de evitar, sobre todo dependiendo del cargo y el puesto que cumpla cada uno de cada uno de nosotros y cada una de las personas, es evitar relaciones con personas vinculadas a la institución que podrían comprometer razonablemente la objetividad, imparcialidad, integridad en el ejercicio del cargo. Aquí razonablemente ha sido un criterio que se ha señalado a la sala, porque tampoco se le puede prohibir a los funcionarios pues tener relaciones con personas ajenas a la institución y que tienen algún vínculo con la institución. Pero cuando vemos que esa relación, sea de amistad o de enemistad o de favoritismo, ya comprometen la objetividad o incluso pueden llegar a la materialización de un delito, ya cuando un particular pues le ofrece bienes, regalías al funcionario, ya ahí estamos hablando incluso de la materialización de un posible conflicto, ya no un conflicto de interés, sino de un delito de corrupción, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos hacer es tratar de evitar ponernos en esas situaciones de conflictos. Ahora, reitero, hay veces en que simplemente no se puede, y a veces que la situación de conflicto de interés no es propia de la persona, sino que es de un familiar cercano. Yo tampoco le puedo prohibir a los familiares de los funcionarios que no tengan relación con particulares vinculados con la institución, ¿verdad? Si no se le puede prohibir de todo al funcionario, menos a los familiares. Pero el primer deber es evitarlo. Si esta situación no se puede evitar o era anterior incluso, lo primero que se debe hacer es informar al superior u órgano competente. Entonces, volvemos al ejemplo del conflicto de interés potencial. Me doy cuenta que podría eventualmente estar en una situación de conflicto de interés. Entonces, lo primero es
informar al superior jerárquico que se puede dar esta situación, de que soy un funcionario, por ejemplo, un técnico judicial en el Poder Judicial y estoy tramitando expedientes y de un pronto a otro me llega un expediente en donde la parte demandada es una hermana o un familiar o un conocido o el abogado que está, o la abogada que está tramitando, por ejemplo, fue un compañero mío de la universidad y éramos íntimos amigos que salíamos de clases de la U todo el tiempo y salíamos de la U y nos íbamos a un bar y tomábamos y andábamos, nos llevábamos muy bien. O por el contrario, es una persona que tenemos una clara enemistad, es una persona que se ha llevado muy mal con mi familia, que incluso tenemos un proceso jurisdiccional, o se da mucho en situaciones de vecinos. Yo soy un funcionario municipal, trabajo en la municipalidad y me llega una solicitud de una gestión que la tramita un vecino, que siempre hemos tenido problemas por los linderos y tenemos un proceso en el juzgado civil de la localidad para que se definan los linderos, porque yo siempre he dicho que ese señor corrió la cerca y se metió en parte de mi propiedad y vive metiéndose en el lado mío por los linderos y eso ha llevado a que ya no nos hablemos y que tengamos un problema grande de vecinos. Entonces, esas situaciones, vean que les estoy hablando de situaciones que no están propiamente tipificados en la norma. Estamos hablando de situaciones más amplias. Para mí lo más fácil sería mencionarles los artículos de la Ley de Contratación Administrativa que hablan de los procesos de contratación, pero eso no es necesario que lo hablemos en casos de conflicto de interés porque ya la norma está establecida, ya la norma lo dice y sabemos que la materialización de esos tipos de conductas generan la configuración de una falta administrativa, incluso hasta la tipificación de un delito, si me voy en sede penal. Vean que los ejemplos que les estoy poniendo no los van a encontrar propiamente en una ley. Esas son las situaciones de conflicto de interés, son aspectos más allá de lo que está establecido en una norma. Es cualquier situación que comprometa la decisión del funcionario. Cualquier situación, sea financiera, sea de comunitaria, de vecindad, o sea, el ejemplo que les menciono de los dos vecinos que están enemistados por el tema de los linderos y que uno es funcionario municipal y el otro es un ciudadano de la misma comunidad, lógicamente, y que llegan a tramitar una situación, un permiso, pero yo tengo una clara enemistad con esa persona por este problema que tenemos con los linderos o con las aguas, o incluso yo he conocido casos que llegan a grandes problemas hasta entre vecinos, porque cuando una señora pone la lavadora, la manguera, me cae en el patio de mi casa todo el agua de la lavadora de la señora, ¿verdad? Ese tipo de cosas que ordinariamente pasan y sí suceden, no son inventadas, suceden en la vida real, pues que puede generar situaciones de problemáticas de vecinos, situaciones de enemistad. Entonces, no van a encontrar ustedes sin ninguna norma en el ordenamiento jurídico que diga que si yo tengo un problema con la vecina por el agua de la lavadora, no puedo resolverle un asunto. Sería imposible que el ordenamiento jurídico tipifique todo eso. Va a tipificar el conflicto de interés real, la situación concreta, el que está claro que si yo soy el proveedor de una institución, pues no puedo votar favorablemente para adjudicar una contratación a un familiar o a una empresa en la que yo estoy participando. Si yo tengo un cargo de contralor, subcontralor, magistrado y demás. Pero hay muchos casos de la vida diaria que nos pueden pasar a nosotros como los funcionarios y lo primero que hay que hacer es informar al superior jerárquico u órgano competente de esta situación. Y a partir de ahí surge el deber de abstención. En todos estos supuestos, sea que yo tenga una relación de amistad muy grande porque el abogado, la parte o la persona que está solicitando el trámite administrativo en donde yo estoy trabajando es íntimo amigo, claramente enemigo, o incluso se da con las relaciones deudor-acreedor. A diferencia de Colombia, nosotros no lo tenemos tan expresamente tipificado en una ley.
En otros países sí lo tienen, pero aquí por la práctica se ha ido reconociendo. Por ejemplo, que yo sea también deudora de la misma, el mismo acreedor. Entonces, ahí yo me tengo que abstener de conocer un asunto porque obviamente hay un conflicto directo. Entonces, todo funcionario que se encuentre en una situación de conflicto de interés potencial está en obligación, incluso que podría llegar a ser real, para que no llegue a ser real, está en obligación de abstenerse de conocer, opinar o participar de cualquier forma en el conocimiento de dicho asunto. Entonces, lo primero es le informo a la jerarquía y me abstengo de tramitar este procedimiento, me abstengo de tramitar esta solicitud, me abstengo de conocer este asunto. Le informa a mi superior jerárquico y me abstengo de conocer hasta que se resuelva, hasta que el superior jerárquico diga efectivamente voy a trasladar este expediente a otra tercera persona o simplemente el superior jerárquico me diga que puedo continuar. Entonces, encontrarse en una situación de conflicto de interés por sí sola no es causal de responsabilidad administrativa o acto de corrupción. O sea, el estar en una situación de conflicto de interés, como conflicto de interés no se puede eliminar, sino que el conflicto de interés es inherente a nuestra gestión, ¿verdad? El estar en esta situación de conflicto de interés por sí solo no va a conllevar la sanción de un funcionario, sino que es deber del funcionario cuando se presente, se materialice, si esté presente en esta situación, es deber del funcionario de abstenerse de conocer el tema. Es cuando incumplo el deber de abstener el tema, de conocer el tema, de abstenerme, que se materializa la sanción. Entonces, para eso hay que seguir el procedimiento del 231 de la Ley General de la Administración Pública. Pero ahorita, en este momento, a nosotros nos pidieron que hiciéramos unas pequeñas pausas activas. Como ya tenemos una hora, anticos del receso, vamos a ver un pequeñísimo videíto, como una pequeñísima pausa activa. Vi una manita levantada por ahí. ¿Había una manita levantada? Sí, José Carlos. No sé si atiendo la consulta antes de ver el pequeño videíto. José Carlos, no le escuchamos. No. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, y ahora sí. Sí, sí, es que en el chat puse un ejemplo. Ajá. No sé si ya pudieron ver, eso es lo que quería consultar, de hecho. Tal vez sí lo explica un poco, porque sí lo estoy leyendo, pero tal vez sí me lo explica un poco. Funcionario público en una institución tiene dedicación exclusiva. Digamos, es un funcionario, qué sé yo, por ejemplo, el ejemplo más común, es un abogado y tiene contrato de dedicación exclusiva para el ejercicio del derecho. Okay. Correcto. Sale una licitación en la misma institución. Sale una licitación, digamos que es parte de la misma institución, pero no es la misma institución, pero sí es un conglomerado digamos, o sea, tienen vinculación, digamos que, qué sé yo. Dice Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Qué sé yo, digamos, sector salud o sector educación, digamos, no es pero sí se vincula, pues, digamos, es relacionado al sector como tal. Ajá, y la licitación es para desarrollar servicios de asesoría jurídica. No, porque es digamos, él es un funcionario y realiza actividad X, pero, digamos, él en su condición desarrolló otra habilidad, por eso puse Y, digamos, son diferentes actividades, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, que no le estoy comprendiendo. Como de eso, de X y de Y. A ver, el señor es, por ejemplo, un abogado, trae un contrato de dedicación exclusiva con un ministerio de salud.
sale un órgano adscrito al Ministerio de Salud y saca una licitación. Ajá. Por ejemplo, ellos ocupan un tema de informática y el abogado desarrolló, digamos, habilidad en informática. Sí, es ¿verdad? abogado y es ingeniero informático. Digamos que no una profesión, pero desarrolló ese oficio, pues. No pongámoslo como una profesión, porque no, digamos, sino, digamos, en su rol de abogado, desarrolló este oficio, salió en una licitación dentro del sector salud y él participó, ¿verdad? A él se le da la licitación y después es sancionado. Sí, es que habría que ver por qué motivo fue lo que lo sancionó, cuál es la reglamentación aplicable, cuáles son los términos del contrato de dedicación exclusiva, si incluso estamos hablando de órganos adscritos, ¿verdad? Sí, así como tan en abstracto como me menciona el caso, viera de que no se lo logro comprender. Sí le puedo aclarar que el contrato de dedicación exclusiva aplica para la profesión que usted desarrolla en la institución. Sin embargo, la reglamentación que hay actualmente de lucha contra la corrupción y precisamente con el fin de evitar situaciones que se den conflictos de interés y de usos de fondos públicos han generado muchísimo más, un régimen más amplio de provisiones. Habría que ir específicamente a la legislación de esa institución y incluso hay instituciones en donde tienen una prohibición por ley que no se paga. Y pongo este ejemplo. Contraloría General de la República. Se paga el rubro de prohibición a los fiscalizadores, pero resulta que la ley establece que todos los funcionarios de la Contraloría tienen prohibición de ejercer por fuera todas las profesiones que tengan. Sea abogado, contador, administrador, todas las profesiones que tengan, aun cuando no se pague. Entonces, usted tiene asistentes de auditoría que no reciben una remuneración por el rubro de prohibición dentro de su salario, pero que aunque sean licenciados en contaduría pública y estén incorporados al Colegio de Contadores Públicos, no reciben una remuneración de prohibición en su salario, no pueden prestar servicios de certificaciones de ingresos y auditorías de estados financieros ni en el sector público, ni en el sector privado, ni en ninguna parte, por el hecho de que esa ley especial le genera esa prohibición aunque no le genere pago. Igual esa ley podría ser inconstitucional, está violentando el derecho al trabajo. No, ya fue a la sala constitucional 2 o 3 veces, ya la han llevado a la sala constitucional y lo que se establece es que se busca este funcionario de Contraloría General, Tribunal Supremo de Elecciones, Procuraduría General de la República, todos los funcionarios de Poder Judicial, todos, que son las leyes que ahorita tengo más frescos, pero podríamos buscar más leyes especiales. Por ejemplo, tienen que tener lo que ha dicho la sala es que tienen que tener una objetividad y casi que no ser cuestionados, que por eso se les prohíbe. También existe prohibición cuando en el caso de los grupos económicos, digamos, si usted me habla, qué sé yo, del INSS y los fondos de inversión INSS y INSS, Operadora de Pensiones y todas las demás sociedades que tienen alrededor del INSS, que no solamente el INSS, que son conglomerados, también hay que revisar la legislación y las prohibiciones particulares. Y aplica, por ejemplo, sé que un funcionario del INSS no puede trabajar ni venderle servicios a INSS, Operadora de Pensiones. Hay una prohibición expresa para ese tipo de conglomerados. En el caso de los bancos, tienen que ir a la ley especial. Ahorita no lo recuerdo, pero la ley puede establecer prohibición y puede establecer una prohibición sin pago. Y ya eso lo ha revisado la sala muchísimas veces y la sala ha dicho que es sustentable en el sentido que lo que se busca es garantizar que ese funcionario, por el ejercicio especial de la institución, no se le pueda cuestionar de ninguna forma su objetividad y su independencia. El pago es independiente a la prohibición. Puede haber
prohibición sin pago, sí. Entonces, puede ser que yo haya violentado, porque desconozco la institución y el caso concreto, pero en este caso, podría ser que el funcionario haya violentado alguna norma particular de prohibición, aunque no esté en puesto profesional, sino técnico, sí, aunque todos los funcionarios, desde la secretaria hasta el Contralor General de la República, por ejemplo. Por ejemplo, el caso del sector educación. Digamos, llevemos ese ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Que el funcionario sea del Ministerio de Educación Pública. Ajá, ¿y con qué otra institución? Igual, con una del sector educativo, por ejemplo, en el sector en educación están las juntas de, ¿cómo es que se llaman? No me acuerdo, las pero son juntas administradoras de los centros educativos. Ajá, sí, ahí exacto. habría que ver regulación, incluso el contrato de dedicación exclusiva, que esa es otra, usted me decía que era otra actividad. El contrato de dedicación exclusiva me impide a mí ejercer la misma actividad, aunque sea en el sector privado. Entonces, el caso de una maestra, una profesora de música que trabaja en el Ministerio de Educación Pública, tiene un contrato de dedicación exclusiva, no puedo ir a ser profesora de música en una escuela privada, aunque alguien me diga es privado, aquí son fondos privados y no le estoy causando ningún perjuicio. No, el contrato de educación exclusiva es para que usted se dedique como profesora de música solamente a la escuela en la que está ahorita nombrada por el Ministerio de Educación Pública. No puedo ir al ente privado. Tampoco. Y otra prohibición que también existe es que usted trabaje en una institución y asesore o tenga algún vínculo con una entidad privada que preste o tenga algún tipo de servicios con la institución en la que usted está. Pero ya estamos hablando de prohibiciones que están claramente tipificadas por la ley. Entonces, siempre hay que ir a revisar la legislación especial, exactamente. Particular. Siempre hay que ir a revisar la legislación especial y la legislación particular. Cada vez se ha ido ampliando más el tema de prohibir el ejercicio de actividades por fuera para evitar que se den cualquier supuesto conflicto de intereses. Cuando estamos hablando del tema de hoy de conflicto de interés, no estamos entrando en los artículos, porque ya esos están tipificados, sino en aquellas circunstancias en donde no está establecido por ley, sino que entran en la esfera personal del funcionario y que el funcionario como tal no sabe qué hacer, porque no está tipificada una ley. Cuando ya hay algo que está tipificado en una ley especial, entonces nos regimos por lo que diga esa ley especial. Probablemente el caso que usted nos pone, tiene que haber una legislación especial, desconozco cuál institución es, pero probablemente tiene que haber alguna legislación especial que así lo establezca. Cuando hablamos acá de conflicto de interés y el deber de extensión, son esas situaciones de mi vida diaria, mi vida personal, que no lo voy a encontrar en una norma, porque es imposible que una norma tipifique todo lo que le puede pasar a usted como ser humano, como persona en sociedad, ¿verdad? Entonces, ok, ahí opero, aplico la ley general de la administración pública y demás. La ley de corrupción, de enriquecimiento ilícito, etcétera. La ley de contratación administrativa. Sí. Me dice un estudiante, una persona aquí, un participante, soy licenciado en administración de negocios, estoy estudiando leyes, pero no estoy en un puesto legal, aplica la prohibición para el ejercicio del derecho, donde trabaja usted. Si usted trabaja en la Contraloría General de la República, que tiene prohibición, sí. O sea, puede ser, digamos, yo trabajé en la Contraloría como auditora y yo tengo las 3 carreras. Yo soy contadora pública autorizada, licenciada en contaduría pública y administradora pública. No puedo ejercer ninguna. Actualmente trabajo en el Poder Judicial como juez. Soy contadora pública autorizada, incorporada al Instituto de Auditores Internos de Costa Rica. Yo no puedo ejercer la auditoría. Yo no puedo decir, bueno, como trabajo como jueza, que solamente aplico el derecho, voy a dedicarme en las tardes a hacer auditorías de estados financieros que no tienen nada que ver con mi puesto. No, porque hay una prohibición expresa establecida por ley que me impide. Un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones anda en una situación similar, un funcionario de la Procuraduría. Hay que ir a la legislación. Banco Costa Rica sí lo cubre. Estoy casi segura que si usted revisa la ley orgánica del Banco de Costa Rica, tiene una prohibición en ese sentido. Entonces, la prohibición y el pago de prohibición son dos cosas diferentes. Hay senda jurisprudencia de la Sala Constitucional que crean que todas esas leyes han sido llevadas a revisión de constitucionalidad, que puede existir prohibición sin pago.
No necesariamente el que no me pague prohibición no significa que no me aplique la prohibición. Me puede aplicar la prohibición aunque no haya pago. Y cuando es para todos los funcionarios de una institución, es desde la secretaria hasta el máximo jerarca. Sí. Y no sé si había otra manita levantada, me parece. Sí, yo la había levantado, pero ahí puse la pregunta, utilizando el mismo ejemplo de la educación pública, ¿qué pasa cuando es un colegio público y privado? Que se maneja con los dos presupuestos. O el contrato de dedicación exclusiva, nosotros lo estamos viendo desde el ámbito público. Si usted tiene un contrato de dedicación exclusiva con el Ministerio de Educación Pública, y la especialidad de nosotros es el área pública, le aplica para que usted, esa profesión que usted tiene un contrato de dedicación exclusiva, no la pueda ejercer en ninguna otro colegio, ni público ni privado. Ahora, ¿cómo si es una escuela privada que le da a usted un contrato de dedicación exclusiva? Ya eso es el ámbito privado, ellos ya tendrán sus propias cláusulas. Entonces ya sí, no sabría decirle. Sí le digo que desde el ámbito público, el contrato de dedicación exclusiva, si usted es maestra de música, artes plásticas, y tiene un contrato de dedicación exclusiva con el Ministerio de Educación Pública, no puede ser. No puede trabajar como maestra de música o artes plásticas en la escuela privada de su comunidad, aunque me diga que lo estoy haciendo fuera del horario laboral, aunque me diga que la escuela privada es fondos privados y que no hay ningún choque. Esa situación de que usted tenga un contrato de educación exclusiva como maestra de artes plásticas para el MEP y esté trabajando como maestra de artes plásticas en una escuela privada es causal de despido. Pero ¿qué pasa cuando el colegio es público y privado a la vez? O sea, hay colegios que reciben fondos públicos, el pago de fondos públicos recibe fondos públicos y a su vez es privado. O sea, Ok, tiene no, eso no un son nivel fondos, no, eso no son colegios públicos y privados, son subvencionados. subvencionado. Ok, perfecto. Ajá, pero tienen naturaleza privada. Ok, perfecto. Reciben, es que no existe un colegio que sea público y privado, o sea, usted o es público o es privado, es una subvención que reciben es una subvención que reciben del Estado, como igual los centros de cuidado de adultos mayores reciben una subvención del Estado, por ejemplo. Okay, pero su naturaleza es privada y contratan a sus funcionarios y le aplican el régimen privado. Ya perfecto. Eso es el otro lado de la cancha que nosotros no, como SICAP, digamos, no nos metemos, ya eso es ámbito privado. Muchas gracias. Les iba a pasar un pequeñísimo videíto diminuto, pero si quieren más bien mejor hagamos el receso, porque ya se me fue era la pausa activa ese, pero no, si quieren más bien hagamos el receso de los 10 minutitos. Tengo 7:22, regresamos, ¿les parece? Excelente. De acuerdo. Gracias. Ok, voy a seguir compartiendo por acá y vamos del procedimiento del deber de extensión. Entonces, recapitulando, cuando se presentaba una situación de conflicto de interés, no estamos hablando de las prohibiciones tipificadas por ley de contratación administrativa, ley especial de cada una de las instituciones, porque ahí ya estamos hablando de un régimen de prohibiciones e inhabilitaciones establecidos, sino estamos hablando acá de situaciones de la vida privada del funcionario particular, propias o de sus familiares, que eventualmente podrían generar circunstancias en donde hay una contraposición de mis intereses particulares frente a los intereses públicos que estoy representando. Entonces,
¿Qué pasa? ¿Qué hago cuando estoy ante una situación de esas? Primero, tratar era de evitarlo, pero como no se puede evitar en el 100% de los casos, máximo cuando es, por ejemplo, la vida de un familiar cercano, que venía mencionándoles el caso de la prima que solicitó una beca, donde yo formo parte de la junta de becas, es abstención. Así que nos vamos al 231 de la Ley General de la Administración Pública. El funcionario que considere que se encuentra en una situación de conflicto de interés potencial, está obligado a informarlo al superior jerárquico y va a informarlo mediante un documento en el cual fundamente cuáles son los motivos por los cuales considera se le tiene que aplicar la abstención, que somos primos o que es en esta empresa de catering servers, una de las cocineras es mi cónyuge, o que este es el vecino en el que yo tengo una clara enemistad y que hay incluso un proceso jurisdiccional en trámite para limitar el tema de los linderos de la casa, o esta es una vecina con la que yo tengo mucho problema porque cada vez que lava la ropa, el agua de la lavadora me llega al patio y tenemos una enemistad conocida por todo el barrio, ni siquiera nos hablamos. Se le informa al superior jerárquico. En 3 días el superior jerárquico decide si acoge la abstención y en ese caso se lo traslada a un funcionario de igual jerarquía. Y si no existiere, lo va a tramitar el superior inmediato. O bien, en el mismo plazo de 3 días, deniega la abstención porque el superior jerárquico considera que no es una causal relevante y se devuelve el caso para el trámite. Si se devolvió el caso para el trámite porque el superior jerárquico denegó la abstención, el funcionario va a seguir conociendo el asunto. Ahí podría darse una situación de conflicto de interés aparente. Para la gente de afuera va a decir, qué barbaridad, este señor está conociendo mi caso, este señor está conociendo una gestión y son amigos o superenemigos o cualquiera de las dos circunstancias. Pero no se materializó porque el funcionario cumplió con su deber de abstención. Fue el superior jerárquico el que denegó la abstención. Un ejemplo muy común de denegatoria de la abstención nos aplica a nosotros como los jueces del Poder Judicial. Resulta que a nosotros se nos presentan muchas quejas en la inspección, sobre todo la gente porque considera que no se le ha resuelto. Que en mi caso no se lo ha resuelto, entonces presento una queja contra el juez tal, que es el que en el sistema le aparece que está conociendo su expediente, pero y no se le ha resuelto porque en el buzón de ese juez hay 535 expedientes en trámite y nosotros tenemos que aplicar la regla de ir resolviendo conforme el expediente va listo para facho. Entonces el sistema los acomoda del más antiguo hacia abajo y tal vez hay una persona que está en las últimas posiciones que considera que se le ha violentado un derecho y presenta una queja ante la inspección judicial contra el juez, pero simple y sencillamente lo que pasa es que la casilla de ese juez tiene más de 500 expedientes en resolución y ahí va resolviendo y todavía faltan 30, 40 para que llegue al expediente suyo. El superior jerárquico, si el funcionario que tiene una denuncia en la inspección por esta situación decide abstenerse de conocer alguna gestión, lo envía al superior jerárquico. El superior jerárquico lo va a valorar. Habrán casos en donde sí es claro, evidente que, porque sé yo, el juez es amigo o enemigo, o fui compañero de la universidad o de la maestría, y somos más que compañeros, sino súper amigos íntimos del abogado de la parte, y ahí lo va a coger y lo va a trasladar a que el caso lo resuelva otro juez. O simplemente, como en el caso que les pongo de la señora que presenta una denuncia en la queja, porque no se le ha resuelto cuando hay 50, 30, 40 expedientes antes que el de ella, probablemente va a denegar la extensión y se lo va a devolver al mismo juez. Pero ¿qué es lo que está haciendo el juez acá? Aunque sepa que es una línea muy común que se deniegue la extensión en esos casos, está salvaguardando su responsabilidad y está evitando, está gestionando la situación de conflicto de interés. No es una situación de conflicto de interés real. A ver, al juez no le influye en la toma de sus decisiones el que una persona le haya presentado una queja en la inspección, que muy probablemente hasta se archivó, porque no se le ha resuelto cuando hay 30 o 40 expedientes por encima de esa persona. Pero como se puede dar una situación de conflicto de interés aparente, como podría estar en una situación incluso hasta potencial cuando hablemos de que hay una queja, un proceso jurisdiccional en mi contra, digamos, no es jurisdiccional, es administrativo, digamos, en mi contra, hay que cumplir con esa gestión.
hay que cumplir con ese procedimiento de abstención. Es el superior jerárquico el que va a definir si la acoge, la deniega, y si la denegó, sigo tramitando el expediente como cualquier otra gestión. Doña Laura. Sí, comprendo muy bien todo lo que está diciendo. Nada más así como un comentario que me llama la atención, porque estamos hablando de una presunción, ¿verdad? Que tal vez sí, que tal vez no, a lo mejor, quién sabe, se materialice. Entonces, En aparente. me llama tanto la atención, ¿verdad? De que eso sea así como tan estricto, porque no necesariamente, pero No entiendo que es necesariamente. por el riesgo que se pueda dar, que quita y tal vez no, ¿verdad? Pero es simplemente presumimos que se va a dar el conflicto, entonces mejor lo evitamos, aunque no se vaya a dar. No sé cómo explicarme, Aunque pero sí sí, me llama la atención. sobre todo Sí, estamos hablando del conflicto de interés potencial y el conflicto de interés aparente. eso es, Entonces usted dice, sí. exacto, por un tema de transparencia, ética, rendición de cuentas, prefiero declararlo, abstenerme, y si me acogieron la extensión no hay ningún problema, me pasan el expediente mío, se lo pasan a otro juez que no tiene nada que ver con la queja y a mí me trasladan otro expediente, o si me lo deniegan, no importa, yo sigo conociendo el proceso. Créanme que los jueces no les influye en nada resolver un asunto el que alguien reclame que no se ha resuelto, porque nosotros conocemos la realidad. O sea, un juez que tiene 500, 600, 700 expedientes en el buzón de trámite, de resolución, que son hojas de hojas, a veces uno hasta pierde la cuenta de la cantidad de procesos que tiene para resolver. Todos somos conscientes de que no se resuelve a la celeridad que quisiéramos ninguno, ¿verdad? Pero eso no va a influir a la hora de resolver el caso. Cuando usted se sienta a resolver el caso, lo resuelve y ya. Pero por un tema de transparencia, rendición de cuentas, por un tema de cumplimiento con los deberes éticos, con el deber de probidad, se declara, se informa al superior jerárquico y se sigue con el deber de abstención. Y les pongo el caso de Poder Judicial, pero eso aplica para cualquier otro funcionario, para cualquier funcionario municipal, para cualquier persona que de un pronto a otro trabaja o está en algunas de estas juntas de educación y es la misma comunidad. Entonces, muy comúnmente y muy lógicamente, si usted es un vecino que está en una junta de educación pues, y es en la escuela de la comunidad, pues en esa misma escuela van a estar sus sobrinos, van a estar sus familiares. Entonces va a llegar en algún momento una gestión de algún familiar suyo o peor aún de un conocido. Si tiene años de vivir en esa comunidad, probablemente usted tiene amistades y sus amistades tienen hijos en la escuela en donde usted es miembro de la Junta de Educación. Por eso les decía, cuando hablamos acá de conflicto de interés, no estamos hablando de las normas tipificadas, porque eso es un régimen de prohibiciones, eso ya es el régimen de prohibición, que ya es el conflicto de interés real, que ya si usted incurre en ello, ya se le materializa como una falta administrativa y hay una sanción, sino situaciones de la vida diaria que quizás ni siquiera somos conscientes. Y la gente dice, no, pero es que a mí no me influye en nada. Sí, el señor es amigo mío desde hace 20 años, pues yo tengo 20 años de trabajar aquí, pero yo le resolví el trámite como se lo hubiera resuelto a cualquier otro. Y nunca se puso siquiera a pensar que podía estar en una situación de conflicto de interés y que estaba en obligación de, previo a resolverlo, haberle informado al superior jerárquico y haberle dicho en esos temas, vea, el señor es amigo mío, yo tengo 20 años de vivir en esta comunidad, él tiene 20 años de vivir en esta comunidad, tenemos 20 años de conocernos, pero eso no va a influir en cómo yo resuelvo. Sin embargo, le informo. Y que sea el superior jerárquico el que diga, prefiero prevenir, pasárselo a fulano, o no, me estoy de acuerdo con vos, seguí haciendo el trámite, pero ya cumplí con eso. Quizás muchas veces los funcionarios no son conscientes de que hay que hacer este tipo de ejercicio, ¿verdad? Y no son conscientes porque nosotros carecemos de una regulación especial, que es uno de los últimos aspectos ya que vamos a ver al cierre ahorita de la charla. Primero voy a mencionar de dónde viene toda esta regulación. Esta regulación nace en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de los países miembros de la OEA, que yo les mencioné, que fue, es bastante... es
anterior incluso al de la Organización de los Estados Unidos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que ya hablaba de medidas preventivas y que el Estado estableciera medidas preventivas para el conflicto de intereses que influyeran en los fondos públicos. Actualmente nosotros tenemos un concepto de conflicto de interés más amplio, ya no solamente es en la decisión de fondos públicos, sino en el ejercicio de toda la función. El Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos de la ONU también hablaba de un tema de conflicto de interés y de regulación de inhabilitaciones. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción también hablaba de la necesidad que en el sector público se previnieran este tipo de situaciones. Eso es a nivel de tratados internacionales. También tenemos a nivel de otros instrumentos que no son jurídicos, estos no son leyes, pero son regulaciones de buenas prácticas. Estos son del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. El Código Iberoamericano de Buen Gobierno, este es bastante reciente, bastante más reciente que los tratados internacionales, y ya en el artículo 17 empieza a tipificar conductas específicas que pueden considerarse conflicto de interés para los altos cargos. Y se empieza a hablar de las situaciones de conflictos de interés reales que eran los regulados por los tratados internacionales, porque ya estamos hablando del régimen de prohibiciones e inhabilitaciones, pero también empieza a hablar de la necesidad de gestionar aquellos conflictos de intereses aparentes y potenciales. La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano lo hablaba como un deber. La administración está en la obligación, en el deber de actuar siempre de forma objetiva. Por lo tanto, cualquier situación personal, particular, directa del funcionario o de un familiar que sea contraria, que me lleve a una toma de decisiones que no va a ser objetiva, sino que se va a basar en un criterio personal, debe gestionarse como una circunstancia de conflicto de interés. Ahora, ¿por qué nosotros, tal vez el funcionario público costarricense no está tan consciente de este tema? Porque a nivel de normativa nacional contamos con la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el 8432, que reforma el Código Penal, crea causales de responsabilidad administrativa cuando se encuentran situaciones de régimen de prohibiciones e inhabilitaciones tipificados. Entonces aquí estamos hablando del artículo, ahí me sobró un número, me parece que es el 38, ese 2 me sobra, perdón. Y en varios de sus incisos, que ya establece el régimen de prohibiciones. Igual la ley de contratación administrativa, tanto la anterior como la que empieza a regir prontamente, la nueva, tienen su régimen claro de prohibiciones e inhabilitaciones y establece claros supuestos de conflicto de interés, en este caso de contratos públicos. Ahí estamos hablando de conflictos de intereses reales, están claramente tipificados. Sin embargo, nosotros carecemos de múltiples instrumentos, de manuales y carecemos de otras legislaciones que nos regulen los conflictos de interés aparentes y los conflictos de interés potenciales. Algunas instituciones se han recurrido a la creación de reglamentos, pero a nivel de reglamentación nacional solamente tenemos los conflictos, ya el real, la situación de conflicto de interés que se materializó porque es una violación al régimen de prohibiciones e inhabilitaciones. Todos los demás supuestos que hemos venido hablando y los ejemplos que les he puesto a lo largo de este ratito, nosotros carecemos de ese tipo de instrumentos. En otros países sí existe. Hablando un poquito de legislación comparada. Por ejemplo, en Brasil, ellos tienen el Código de Conducta da Alta Administração Federal do Brasil. Establece todo lo que son situaciones que eventualmente podrían generar conflictos de interés de los puestos de alta jerarquía de la administración pública de Brasil. Ustedes saben que Brasil son estados, cada uno de los estados tiene su propia regulación y tienen una unicidad a través del país, ¿verdad? Pero esta aplica para todos los diferentes
federaciones, por así decirlo, por todas las diferentes localidades de ese país, para todos. Y ya empieza a hablar de situaciones particulares que ya no son régimen de prohibiciones e inhabilitaciones, porque eso ya lo tienen en otra regulación, en otra ley, sino de situaciones que eventualmente podrían considerarse llegar a ser situación de conflicto de interés. Colombia, que era el video que vimos hace un ratito, tiene una guía para la identificación y declaración de conflictos de intereses. En Costa Rica tenemos reglamentos, algunas instituciones han ido con reglamentos, pero muy dispersos. Tenemos reglamentos muy estrictos que realmente uno duda que puedan pasar una revisión de constitucionalidad, porque quizás lo que pretenden es eliminar el conflicto de interés y eso no se puede. Tenemos otros reglamentos un poco más ajustables a la realidad, pero carecemos de una legislación para todo el país, como si lo tienen otros países, ¿verdad? Y uno de los instrumentos más importantes que nosotros carecemos es la declaración de conflicto de interés. ¿Han escuchado ustedes la declaración jurada de bienes? Me imagino que sí, sí la han escuchado en su momento, la declaración jurada de bienes, sí, ¿la conocen? La declaración jurada de bienes. Sí, señora. Sí, correcto. claro. Sí, señora. En otros países, en la gran mayoría de países de América Latina, Brasil, Colombia, Chile, se presenta la declaración jurada de bienes, que es una fotografía de mis bienes materiales que yo poseo en un momento dado, junto con una declaración de conflicto de interés para que el órgano competente pueda contrarrestar tanto los bienes que yo tengo como aquellos intereses particulares. Por ejemplo, yo tengo que declarar si tengo sociedades. Recordemos que una de las fuentes que podrían generar conflicto de interés son las actividades lucrativas, los negocios. Yo no le puedo prohibir a un régimen de prohibiciones o dedicación exclusiva, no le puedo prohibir a una persona que tenga ahorros, que haga inversiones, que compre acciones. Pero sí es importante que los declare para saber dónde está metiendo esos ahorros, dónde tiene esas inversiones, a qué sociedad le compró las acciones, quién es su corredor de bolsa. No puedo prohibir ese tipo de actividades, no le puedo prohibir al funcionario hacer negocios, inversiones de sus recursos, pero sí es importante que lo declare, porque vea que quizás con el corredor de bolsa no hay forma de saber en una declaración jurada de bienes quién es mi corredor de bolsa. Y mi corredor de bolsa no es ni pariente. Es más, si ustedes buscan el régimen de prohibiciones, en ninguna parte dice que el corredor que darle un contrato al corredor de bolsa sea una situación de conflicto de interés sancionable. Pero si yo en una declaración de conflicto de interés declaro que tengo inversiones en tal empresa, que compré tales acciones, en mi corredor de bolsa fulanito de tal, y se compara eso con el ejercicio profesional, con la declaración jurada de bienes, usted dice, bueno, aquí puede existir un favorecimiento. Puede. Para poder llegar a comprobar, siempre hay que aplicar el debido proceso y el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, podría eventualmente, para eso es importante la declaración de conflicto de interés. Las personas que vienen muchas veces del ámbito privado y se ingresan al sector público, por ejemplo, los nombramientos de las presidencias ejecutivas, que es muy común y se da bastante, o algunos ministerios, gente que nunca ha trabajado en el sector público, cambia de gobierno y se le nombra como ministro en tal o cual ramo. Bueno, es importante que declare dónde trabajó, para quién trabajó, para tener claro esos intereses y hasta qué punto exigirle un deber de abstención en el conocimiento de los asuntos que va a venir a revisar. Imagínense que yo estoy nombrando de presidente de ejecutivo, una institución que, qué sé yo, otorga permisos para la importación, un área en el Ministerio de Salud que otorga vistos buenos y permisos para la importación de medicamentos, y esta persona viene de una empresa farmacéutica. Recientemente trabajó en una empresa farmacéutica, ahora viene a ocupar un cargo público. Empresa farmacéutica que tiene cientos de solicitudes para que se le otorgue permiso para la importación de productos farmacéuticos. Entonces,
ahí puede generar claramente una situación de conflicto de interés. No son familiares, no reciben un interés económico, pero resulta que acaba de terminar una relación laboral con esa empresa, le quedaron amigos, le quedaron conocidos, puede tener hasta un sentimiento de cariño con esa empresa. Entonces, ¿cómo va a venir a evaluarla objetivamente para ver si le otorga o no le otorga el permiso de importación de medicamentos? O, al contrario, salió obstinado de la empresa, no quiere saber nada de las empresas y a todo lo que esa empresa pida le va a decir que no. Entonces, sí es importante. Si nosotros, como nosotros actualmente carecemos de un instrumento de declaración de conflicto de interés, no podemos percibir ese tipo de situaciones. En otros países se aplica las dos declaraciones en forma conjunta. Doña Laura. Sí, profesora, tengo una duda precisamente. Yo, por así decirlo, si cualquier persona se abstiene y presenta los motivos, ¿cómo la jefatura superior analiza? O sea, está establecido cómo analiza los hechos para determinar si existe o no un conflicto, porque usted dijo, bueno, si no hay conflicto, entonces no, la jefatura no lo ve así, pero ¿existe alguna legislación, un procedimiento o es meramente subjetivo que diga, mira, sí, aquí se puede o tal vez no se puede? O sea, ¿cómo la jefatura establece esa posibilidad? No, lo único que hay es el procedimiento de acá, perdón, el 231 de la Ley General de la Administración Pública. Sí. 230 más o menos habla de la Ley General de Administración Pública, pero incluso recordemos que la Ley General de la Administración Pública es muy anterior a todas las reformas que ha venido con relación a la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Todas estas leyes, Ley General de Control Interno, Ley de lucha contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, las reformas al Código Penal, son posteriores a la Ley General de la Administración Pública. Por eso en algún momento yo decía que nuestro país tiene un vacío, me parece que incluso lo puse acá. Nuestro país tiene un vacío legal en torno a su reglamentación. Hay proyectos de ley, pero que se han archivado. Hay proyectos de ley, unos mejores que otros, pero que han terminado archivados. No tenemos, como en el caso de Brasil, que tiene una legislación especial, o en el caso de Colombia, que tiene una guía de identificación aplicable para todo el sector público. El caso de Chile, que también tiene una legislación especial que incluso establece la obligatoriedad de presentar, junto con la declaración jurada de bienes, la declaración de conflictos de interés de las altas jerarquías. Costa Rica no lo tiene. Entonces, no tenemos una guía. Lo que hay son reglamentos para aquellas instituciones que los han hecho, que no todas tienen sus reglamentos, son aquellas que han hecho aprobado sus propios reglamentos, pero sí, efectivamente, el superior jerárquico no carece de pautas de rango legal que le permitan identificar si la abstención es procedente o no. El funcionario cumple con informar al superior jerárquico y con presentar el informe de la abstención. El jerarca se lo acoge o se lo rechaza. Va a depender del criterio únicamente del jerarca, porque no tenemos ningún instrumento, ni de ley, ni de guía, ni de normativa que le permita al superior jerarca guiarse para tomar una decisión. Eso es uno de los grandes vacíos que en temas de prevención de la corrupción tiene Costa Rica como país. Nosotros tenemos varios vacíos, por ejemplo, que no tenemos, pese a que la Sala Constitucional ha desarrollado muchísimo el acceso a la información pública, carecemos realmente de una ley de transparencia y acceso a la información pública y demás. Y una de las cosas también que carecemos es de la regulación de este conflicto de interés. Por eso les decía que hay quizás tanto desconocimiento a nivel de funcionario, que la gente relaciona que el conflicto de interés son solamente aquellos que están tipificados, régimen de prohibiciones e inhabilitaciones, que de hecho fueron los que yo menos les mencioné el día de hoy, porque eso no hay necesidad, ya están en la ley, ya están tipificados, ese es el conflicto de interés real. Y cree que el conflicto de interés se limita o finaliza o se engloba únicamente a este régimen de prohibiciones e inhabilitaciones. Resulta que no, todos en nuestra vida diaria
en nuestra vida por vínculos con familiares, con conocidos, en el ejercicio de una función, podemos incurrir en situaciones que nos llevan a una situación de conflicto de interés potencial o inclusive aparente, y estamos en la obligación de informarlo y del deber de abstención, pero sí carecemos de normativa en ese sentido, de ahí que tal vez los funcionarios no sean tan conscientes de eso y es difícil para los superiores jerárquicos tomar una decisión. Entonces esa es una muy buena pregunta. Pero no, nosotros carecemos de eso, carecemos de un instrumento tan importante como la declaración de conflicto de intereses. Entonces, aquí ningún funcionario, gente que viene del sector privado y fueron nombrados en un gobierno como presidentes ejecutivos, miembros de juntas directivas, ustedes saben que el presidente tiene que nombrar más de 100 personas y muchas vienen del ámbito privado o incluso mantienen vínculos con el ámbito privado, porque el que usted lo nombre en una junta directiva no significa que usted va a dejar de trabajar en la empresa en la que usted venía trabajando. Y no tenemos ningún instrumento para que un ente de control sepa cuáles son mis vínculos. ¿Dónde estoy trabajando yo? ¿Cuáles son mis inversiones? ¿Con quién tengo relación o no tengo relación? Entonces, en ese aspecto estamos trabajando a ciegas en el tema de lucha contra la corrupción. Bueno, y ya para terminar, ya casi van a ser las 8, se va a cumplir el tiempo. Todo funcionario público, tenemos primero que reconocer que todo funcionario público tiene sus intereses particulares, sus familiares tienen intereses particulares, que no se pueden eliminar los intereses, pero sí hay que gestionarlos, tratar de evitarlos, y si no se pueden evitar, es la obligación de declararlos y abstenerse. En todo caso, bajo ninguna circunstancia el conflicto particular puede contraponerse al interés público. O sea, yo siempre que tengo que tomar decisiones en el ejercicio del cargo público, cumpliendo los deberes y valores propios del funcionario público, deber de probidad, no permitir que intereses particulares me inhiban, digamos por así decirlo, mi pensamiento, me inhiban mi toma de decisiones, porque siempre tengo que velar, ¿verdad?, por el fin público y dejar los intereses particulares por fuera, aunque todos tengamos intereses particulares. Entonces, no sé si tienen alguna duda de los compañeros, algunos que no haya comentado en estos últimos minutitos que nos quedan. Voy a dejar de compartir. Sí. Espérense. No. No sé si alguien más quiere compartir algo, alguna duda, si todo quedó claro, si hubo algún tema que les gustaría repasar. Yo nada más Profesora, tengo perdón, dale. No, yo nada más quería saber, este tipo cuando hay un conflicto de interés como este, y es denunciado y se logra determinar, o por lo menos se presume la determinación, ¿a cuál sala le corresponde? Las salas no están determinadas pero las salas no están determinadas por los tipos, sino por las materias. Primero, usted me hace una pregunta importante. El hecho que nosotros carezcamos de una ley de conflictos de intereses que dé pautas, por ejemplo, para saber cuándo se está ante una situación de conflicto, cuándo aceptar una extensión de un funcionario o no, no significa que no se puedan sancionar. Recordemos que tenemos el deber de probidad de la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, incluso podríamos sancionarlo, abrir un procedimiento administrativo por un incumplimiento de deberes, porque usted tenía la obligación de abstenerse, de informar y no lo hizo, incumplimiento de deberes. Sería ideal que tuviéramos una regulación específica de conflicto de interés, pero no la tenemos. Entonces, si estamos hablando de un procedimiento administrativo sancionador, que no quiere decir que no lo puedo abrir con la legislación que hay actualmente, de un incumplimiento a la reglamentación ética
política propia de la institución, que eso termine en un procedimiento sancionatorio que se impugna en el Tribunal Contencioso Administrativo, pues le va a corresponder a Sala Primera, que es el que conoce los recursos de casación del Tribunal Contencioso Administrativo, aunque muy probablemente no llegue a sala, porque por la temática va a quedar en el Tribunal de Apelaciones del Tribunal Contencioso Administrativo. Recordemos que el recurso de casación tiene muy pocas cosas, tiene casación, digamos, muy pocos temas llegan a sala. La gran mayoría en alzada lo resuelve el Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo. Entonces, sí puedo sancionar con base en la otra normativa que existe, y la impugnación por esa sanción administrativa lo va a resolver el Tribunal Contencioso Administrativo en primera instancia y el Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo en segunda instancia. Muy amable, muchas gracias. Con gusto. Profesora, tengo una duda. ¿Ante quién se denuncia esto? ¿Ante la Procuraduría General de la República? O, No. Dependiendo del funcionario, es una muy buena pregunta, dependiendo del funcionario. Se denuncia como cualquier falta administrativa del funcionario, cualquiera. Si es un de la Procuraduría, puedo presentarle la denuncia ante la auditoría interna. Si es un subordinado, puedo presentarle la denuncia superior jerárquico. Ahora, si estamos hablando de los supremos poderes, eso sí, voy a tener que hacer un trámite especial ante Corte Plena, ante la Procuraduría de la Ética Pública, cuando estoy hablando de los supremos poderes. Pero si estamos hablando del funcionario normal, le aplica el régimen sancionador como cualquier otra falta administrativa. Se abre un órgano director de procedimiento administrativo como cualquier otra falta administrativa. Se tiene que seguir el debido proceso como cualquier otra falta administrativa. Se genera un acto administrativo que se puede impugnar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, solo que la falta va a ser haber incurrido en un conflicto de interés, haberse materializado el conflicto de interés, haber incumplido en su deber, incumplimiento de deberes, de abstenerse a conocer un asunto en el que usted tenía una amistad muy cercana con la parte, o usted era claramente enemigo de la parte, o eso es lo que va a variar. Digamos que voy a fundamentar la falta en lo que hemos hablado el día de hoy, pero se denuncia igual ante la administración, ante el superior jerárquico, ante la auditoría interna, y sigo el mismo procedimiento administrativo que cualquier otra falta. De igual manera, uno como empleado público, igual si uno ve que va a haber una desventaja para la administración, uno puede denunciar ese hecho también. Sí, claro, Perfecto. digamos, y si usted ve que es un proveedor, usted puede presentar la denuncia ante la auditoría interna, por ejemplo. Ok, gracias. Profesora, el reciente nombramiento de presidentes ejecutivos por parte del presidente de la República, en la institución donde yo trabajo, se ha denunciado que una persona de alto cargo trabajó por muchos años con una empresa que es competencia de la institución donde fue nombrado. Entonces, o sea, eso no creo que a lo interno de la institución se resuelva, ¿verdad? No, ahí probablemente, bueno, la norma establece que cuando la denuncia de cualquier falta o acto de corrupción o administrativa es contra el superior jerárquico, se puede perseguir incluso después de que el superior jerárquico termine en sus funciones. O bien, si estamos hablando de materias de fondos públicos, y directamente ante la Contraloría General de la República o la Procuraduría de la Ética. Eso para ir a instancias externas, porque probablemente dentro de la institución no va a prosperar. Es correcto. Bueno, por razones de tiempo, el último sería don Juan Carlos. José Carlos, perdón. José Carlos, perdón, disculpe. Que ya van a ser las 8 para no quitarles más tiempo. Don José Carlos. Perdón, muchas gracias. Agradecer la participación, bueno, y además la exposición ha sido muy enriquecedora. Gracias. Nada más quería retomar rápidamente lo que antes había consultado, pero quería nada más abonar, porque vieras que revisando, digamos, la ley de
de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, en su artículo 38, habla de un punto que me parece muy valioso, el artículo 38, el punto B, dice: independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva al que esté sometido, ¿verdad?, el funcionario público, ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de interés o favorezcan el interés privado en detrimento del interés público. Eso, digamos, aplicable al supuesto que anteriormente habíamos conversado. Me interesa saber digamos, su opinión al respecto de ese particular. Sí, esa es una norma abierta y efectivamente Ajá. lo que hemos conversado ahorita es el sentido de cualquier circunstancia, eso es una norma abierta, cualquier circunstancia que genere ese compromiso o esa contraposición entre los intereses privados y los intereses públicos. Es que usted me hablaba del caso, lo que pasa es que para dar una opinión de un caso pues hay que conocer un poco más de detalle, pero sí, efectivamente, si resulta que esa licitación y el ejercicio que usted hace como funcionario en una institución y en la actividad privada que usted desarrolla pueden llegar a generar conflictos, sería sancionable. Por eso le explicaba cuando le contesté al usuario Esquivel que el que no tengamos una norma no significa que no se pueda sancionar, no, se puede perseguir y se puede sancionar, porque tenemos toda la normativa, el 38, que ahí les había mencionado, pero también la Ley General de la Administración Pública, el deber de probidad, o sea, cualquier circunstancia que funcionario pueda incurrir que comprometa su objetividad, su imparcialidad, que vaya en contra de los valores y los deberes del ejercicio de la función pública, puede ser perseguible y puede ser sancionable por esa fundamentación jurídica. Ok, excelente, perfecto. Profesora, algún correo donde eventualmente le podamos escribir, si fuera posible? Fíjate que como yo trabajo para el Poder Judicial, lo único que puedo atenderle son así consultas académicas en actividades académicas. Excelente. A nosotros nos aplica la prohibición en todo el ámbito de la expresión. Nos prohíben todo. Sí. Claro. Si no, con Bueno, todo gracias. gusto, pero lamentablemente no puedo. Bueno, buenas noches. Agradecerles a todos que se mantuvieron de principio a fin en la charla. Comentarles que la charla queda grabada y se va a subir a nuestro canal de YouTube. También por correo electrónico les llegará la presentación, que el CICAP la puede solicitar a doña Jennifer y ella, mi compañera Miriam, se las estaría enviando. Y bueno, buenas noches. Muchas gracias, Jennifer. Excelente presentación, muy clara, muy concisa para un tema tan delicado y tan importante para todos los funcionarios públicos. Buenas noches, entonces. Buenas noches, gracias. 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 Buenas noches, muy claro todo, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches y hasta luego.